Se aprecia la diapositiva, Guamaní. ¿Me confirma si se aprecia la diapositiva? Sí, se ve, profesor. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, se escucha bien, Ah, profesor. ya, perfecto. Ya. Entonces vamos a dar inicio. Cuando me solicitan voy admitiendo y así sucesivamente. Ya, la sesión número 10 está relacionado o referido sobre potestad tributaria y tributos. El curso de legislación laboral comercial tributaria, yo soy José Jaraguardia, el profesor del curso indicado. Comparto clase virtual. Ingresó a su compañero. Comparto clase virtual con los estudiantes de contabilidad, de la especialidad de contabilidad. Para el día de hoy está programado, como decía, tema 10, potestad tributaria y tributos. ¿Qué es potestad? Potestad tributaria. Potestad tributaria es la capacidad que tiene el Estado para crear de una manera unilateral el tributo. Cuando hablamos unilateral, a través de una norma, a través de la Constitución política, se da la potestad, se da la atribución, se autoriza para poder cobrar tributos a la sociedad, sean potestad, o sea, tiene autoridad. La ley le atribuye, le faculta. Esa es potestad. ¿Y qué es un tributo? Tributo es un término que proviene de tributum, que significa tributar, entregar al Estado cierta cantidad de dinero. Es un tributo. Un término muy antiquísimo. En nuestro país, los principales tributos son impuesto general a las ventas, conocido como IGB, impuesto a la renta, IR, recaudaciones del gobierno central a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocido como SUNAT. Gobierno Nacional, órgano que ejerce poder legislativo, el Congreso, respecto al impuesto, salvo los aranceles. Quiere decir que está aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo respeta respecto de aranceles y tasas, respecto de impuestos por delegación. Referido a el impuesto general, son cobros que realiza a través del sistema nacional, pero como impuesto delegado, o sea, cuando la norma lo delega el Estado, entonces se refiere a las municipalidades. Las municipalidades cobran acerca de los aranceles y las tasas. Materia: impuestos, tasas y contribuciones. Instrumento: ley, decreto legislativo, decreto supremo acerca de los impuestos. Gobiernos locales, cuando hablamos de municipalidad, regresamos aquí. Gobierno nacional, como órgano que ejerce poder legislativo, Congreso, respecto de impuestos, salvo los aranceles y contribuciones. Entonces, el gobierno central tiene la potestad acerca de los impuestos y los gobiernos locales tienen la potestad acerca de las tasas y contribuciones. Así de práctico, ¿ya? Así de práctico. Eso indica uno de los artículos de la Constitución política. Constitución política. Cuando hablamos de Constitución política estoy hablando del artículo 74 de la Constitución política, donde indica el gobierno nacional central requiere o da la potestad o cobra acerca de los impuestos.
Y los gobiernos locales relacionados a las tasas. ¿Están ingresando a la clase? ¿Habían solicitado? Me parece que no. Seguimos. Contribuciones y tasas, ¿no? Dentro de su jurisdicción, según el artículo 74 de la Constitución Política. Potestad tributaria. La potestad tributaria, poder tributario, órgano, tributos, normas legales. Poder tributario del Gobierno Nacional, órgano, poder legislativo, poder ejecutivo. Poder legislativo y ejecutivo acerca de los impuestos. Ejecutivo, demás impuestos y contribuciones. Ejecutivo y legislativo es la misma cosa, o sea, discute la ley los congresistas, aprueban la ley los congresistas y el presidente de la República, que es poder ejecutivo, lo promulga, lo estampa su firma. Órganos legales, ley ordinario, decretos legislativos. Gobierno regional, regiones, contribuciones y tasas. ¿Qué es lo que ellos solicitan? Las ordenanzas regional referido a las tasas y contribuciones. Gobierno local y gobierno regional son similares, gobierno municipal y ordenanzas municipales. En este caso, ordenanza municipal cuando es la municipalidad y cuando es regiones, son normas regionales a través de la municipalidad con sus consejeros y las regiones con sus asesores. La Constitución Política, el artículo 74, tributos, se crean, se modifican, se derogan, se exoneran. Ley, decreto legislativo, decreto ley, ordenanzas la municipalidad, tasas y contribuciones. Todos estos aspectos está estipulado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Límite de la potestad tributaria del Estado. La actual Constitución Política señala expresamente solo 4 principios del derecho tributario, que es lo mismo que decir los 4 límites que debe respetar quien ejerce la potestad tributaria. 1. Reserva de ley. 2. Legalidad. 3. Respeto a los derechos fundamentales de la persona. 4. No confiscatorio. ¿Qué quiere decir no confiscatorio? O sea, por no pagar tus impuestos no puedes ir a la cárcel. Tampoco te pueden confiscar o quitar o embargar tus bienes. Solo tienes la potestad de hacer tu declaración jurada para poder cumplir tus pagos. Tributos y clasificación. Tributos. Entre los tributos tenemos impuestos, contribuciones y tasas. En esto de los impuestos y contribuciones está el gobierno central y en esta de las tasas están los gobiernos locales o regionales. En los impuestos es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa. Cuando hablamos de contraprestación, por lo que tú vas a pagar, no te dan a cambio nada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vas a pagar? IGB, Impuesto General a las Ventas. En las tasas, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la municipalidad te cobra, pero te da servicio, como serenazgo, limpieza pública, parques, jardines, etc. El círculo virtuoso de la tributación. Aquí tenemos el Estado, luego tenemos bienes y servicios, los ciudadanos, política tributaria, normas tributarias, administración tributaria. En administración tributaria tenemos SUNAT, municipios, los tributos, el dinero, la sociedad, el Estado en general. El Estado en general, ¿para qué recauda estos tributos? Para los bienes y servicios, o sea, para hacer las obras generales.
pistas, carreteras, agua, instalación de agua, etcétera, los pueblos. Es una recaudación. Cuando hablamos de esta recaudación no es una poca cantidad, no es una buena cantidad. Inclusive el Congreso tiene que aprobar los porcentajes para cada ministerio. Y en cada ministerio, aparte de las obras públicas, bienes y servicios, también va para los pagos de los profesores del Estado, para los policías del Estado, médicos, enfermeras, técnicos, farmacia, farmacéutica, etcétera, quienes trabajan en el Estado, el ejército, etcétera. Impuesto a la renta. Primera categoría, alquiler de inmuebles. Segunda categoría, fondos de inversión. Tercera categoría, actividades empresariales. Cuarta categoría, trabajos independientes. Quinta categoría, trabajos dependientes. Esas son las categorías que paga impuesto las personas. Cálculo de IGB. IGB el 18%. Eso estamos hablando del año 2019, 2021, hemos pasado una etapa de pandemia, pero ese es el porcentaje aproximado de pago de impuestos. Sistema tributario nacional, código tributario, tributos, gobierno central, gobierno local. Gobierno central, impuesto a la renta, gobiernos locales, las tasas, así que me había explicado. Para otros fines, contribuciones, también hay otros fines, contribuciones FONAVI, SENATI, SENCICO, o sea, también puedes contribuir. O tus tributos de salud, ¿no? También. Esas son en las contribuciones. O sea, si regresamos por acá. Contribuciones, ¿ya? Impuestos, contribución. Contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de las obras públicas. Contribución, el pago que recibe una contraprestación directa del Estado de forma general mediáticamente y luego después, por ejemplo, E-Salud, ONP, SENATI, SENCICO. Esas son las contribuciones, o sea, tú te pueden descontar de tu cheque, ¿no? E-Salud para tu tratamiento de salud, la ONP para tu jubilación, AFP no está aquí porque es privado y todo lo relacionado con las normas a la necesidad básica de las personas está referido en el aspecto del Estado. Actividad, foro de debate. Tres preguntas. 1. Indica tu opinión general referente a tributo en Perú. Tu opinión. Te estoy preguntando, ¿qué es tributo según tu criterio? Ahí tenemos tributo. Tributo es aporte que realiza el ciudadano a través del impuesto general en el gobierno central, cobrado por SUNAT, y también del gobierno local referido a las tasas y arbitrios, ¿ya? Pero si yo te digo tu opinión personal sobre tributo, tributo es el pago que realiza un ciudadano en un país que vive solicitado por el Estado, ¿no? Así con tus propias palabras, ¿no? Estoy indicando, indica tu opinión. 2. Según su apreciación personal, indica las diferencias sobre potestad tributaria originaria y potestad tributaria delegada. La potestad tributaria originaria está relacionada con los impuestos a través de SUNAT, la que cobran a través de SUNAT. Impuesto General a la Venta, IGB, eso es originaria, y delegada son las que cobra la municipalidad. ¿Qué cobra? Las tasas, arbitrios. En SUNAT simplemente tú pagas, no recibes a cambio nada. En cambio en la municipalidad sí. Tú pagas, pero a cambio de que la municipalidad
te ofrece un servicio, limpieza pública, serenazgo, parques jardines, etc. Entonces, tú tienes que emplear tu criterio y tu definición personal. 3. Opinión personal sobre grupos tributarios, tipos de renta y régimen. Simplemente aquí lo más genérico, porque eso lo vamos a detallar en otra clase. Ahí tenemos impuesto a la renta 5 categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. O sea, tú puedes guiarte de esta lámina de mi diapositiva. En la primera categoría está referido a alquiler de inmuebles. Segunda categoría está referido a fondos de inversión. Tercera categoría está referido a actividad empresarial. Esta es la más grande, tercera categoría. Y la cuarta categoría está referida a trabajo independiente, o sea, médicos, abogados, profesores, etc. O cualquier trabajador que ofrece un servicio y cobra a través de su RUC de cuarta categoría. Y la quinta categoría es trabajo dependiente, o sea, quienes dependen de planilla, quienes dependen, o sea, cuando tú vuelas el límite, te van a cobrar un impuesto. En cuarta categoría, ¿por qué no te cobran impuesto? Porque no llegas al límite. Muchas veces llega a 1.000 soles, 1.500. Entonces, no está al límite de pago de impuestos. Esa es la razón. Quinta categoría, cuando pasa más de 4, 3.000, 5.000, tiene que pagar su impuesto. Entonces, todas estas preguntas, de acuerdo a tu opinión, lo desarrolla. Pero ojo, está relacionado a tipos de renta y régimen, vamos a desarrollar la próxima clase. Sé que todavía no lo desarrolles. Puedes ir desarrollando pregunta 1 y pregunta 2. ¿Ya? Las pregunta 3 para la próxima clase. Hasta aquí voy a hacer un alto en mi clase para verificar su asistencia de ustedes.